Bienvenidos a este primer evento realizado en el 2023. Somos del equipo de BEMUC Ecuador, que ya vamos a explicar un poquito más a detalle de qué se trata todo esto. Este es nuestro primer evento, como lo había mencionado. Vamos a hablar el día de hoy de cómo afrontar los desafíos operacionales que tenemos al trabajar con contenedores, con Kubernetes. Conceptos que hemos venido escuchando mucho, qué son los contenedores, en qué nos ayudan o qué solucionamos con los contenedores, cómo podemos trabajar con estas nuevas aplicaciones modernas, qué no solucionan los contenedores, qué no nos apoyan nuestras organizaciones. Y lo más importante, cómo gestionamos estas plataformas basadas en contenedores. Al día de hoy tenemos múltiples plataformas que nos permiten crear estos contenedores, pero ¿cómo los gestionamos? ¿Cómo tenemos un orden para administrar? Les invito, por favor, si no están registrados todavía en BEMUC, en este código QR ustedes van a poder registrarse. Utilícenlo, por favor, accedan para que estén al tanto de todos los eventos que venimos realizando durante todo este año. Bueno, para arrancar, siempre es esta pregunta, me hacen mucho, ¿qué es BEMUC? Cuando les comparto información sobre los eventos que estamos haciendo, siempre me dicen, ¿pero qué es BEMUC? Para muchas personas son términos nuevos que no lo han conocido. BEMUC prácticamente es un grupo de usuarios de VMware, es una organización independiente, somos una organización global orientada prácticamente y estamos conformados con clientes, con partners, con múltiples personas, con el objetivo de compartir información, de intercambiar conocimiento a través de eventos, a través de webinars, colaborar entre todos nosotros. Existen BEMUC por cada uno de los países y aproximadamente al día de hoy son más de 150,000 miembros en todo el mundo. Con el objetivo de tener, ¿cuál es el objetivo de BEMUC? Tener una organización mucho más grande para compartir información, partiendo desde virtualización y desde todos los productos que tenemos en VMware. ¿Quiénes conforman BEMUC Ecuador? BEMUC Ecuador o los líderes, tenemos acá a Guillermo Morales, que ustedes ya lo habrán podido escuchar en webinars o en eventos que hemos realizado en meses anteriores, Pablo Barriga también que nos apoya, David Zambonino que también está apoyándonos, liderando para tratar de crecer esta comunidad, y mi persona, Lucía Vega, que vamos a estarles apoyando el día de hoy para hablar acerca de estos contenedores. Por favor, les invito a que si ustedes no son parte de esta comunidad, nos dejen saber. Les vamos a compartir por el chat todos nuestros enlaces para que sean partes de todas nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Tenemos LinkedIn. Acá está el enlace de LinkedIn. Al día de hoy ya somos más de 230 miembros en esta red social. También tenemos en Twitter más de 140 miembros al día de hoy y nuestra red social de Telegram. En esta parte de Telegram se suele compartir mucha información de qué es lo que está pasando. Mira, salió una nueva vulnerabilidad, cómo la podemos mitigar. Esta comunidad, el objetivo como tal es compartir entre todos esa información y poder solventar los problemas que tengamos. En estas redes sociales vamos a estar compartiendo nosotros todos los eventos que vamos realizando, toda la información que lo tenemos día a día. Así que por favor les invito a que sean parte de estas redes sociales. Y por favor, cuando ustedes entren a estas redes sociales, les invito a que también utilicen el hashtag de BEMUC Ecuador sobre todos los eventos que estamos realizando. Anuncios muy importantes. Este anuncio, el principal, lo habíamos puesto el año anterior, el nuevo logo que lo estamos trabajando en la comunidad. Por favor, si alguien tiene aquí alguna habilidad para crear diseños, que les invitamos a participar, que nos ayuden creando un nuevo logo para nuestra comunidad. También tenemos planificado para este 2023 eventos presenciales. Lo estamos ya mapeando realizarlos tanto en Quito, Guayaquil, y los eventos que hemos venido manejando en años anteriores como eventos virtuales. Les estaremos haciendo llegar la información cuando ya lo tengamos la fecha y lo que vamos a tratar en estos eventos presenciales para que ustedes puedan ser parte de los mismos. ¿En qué consiste esta charla que vamos a realizar el día de hoy? Ya les voy a presentar a nuestro panelista.
Y al final de esta charla que nos van a dar, vamos a hacer un pequeño sorteo donde vamos a entregar 2 mochilas. Estas mochilas, cortesía o gracias al mayorista Licencias Online. Cómo va a consistir la trivia o cómo va a funcionar esto. Lo primero que les invitamos es a que sean parte de nuestra comunidad de BEMOC. Ya les vamos a enviar, como les mencioné antes, los enlaces para que ustedes puedan ser parte de nuestra comunidad. Y al final vamos a realizar unas preguntas. Estamos aquí también con Roberto Urgilés, que ustedes ya lo conocen. Roberto, que siempre nos ha venido apoyando en todos estos webinars de BEMUG, en estas charlas. Así que Roberto al final va a tomar unas preguntas para poder entregar los respectivos premios. No siendo más, les voy a hablar de nuestro invitado Dani Salcedo. Él prácticamente es el ejecutivo de cuenta de ventas de todo lo que tiene que ver con Tansum para Nola. Él va a estar el día de hoy hablándonos acerca de qué es esto de los contenedores. Él es un profesional senior, tiene bastante conocimiento en procesos de transformación digital, relacionamiento ejecutivo, tiene una visión agnóstica para la formulación de soluciones efectivas. Dani tiene bastante conocimiento en todo lo que tiene que ver con la parte de contenedores, así que por favor pongamos mucha atención en todo lo que Dani tiene para comentarnos. Dani, coméntame si estás, me estás escuchando. Perfectamente, Lucy. Perfecto, Dani, te doy la palabra para que nos compartas un poco de conocimiento. Bueno, muchas gracias por el espacio. La idea de hoy es hablar un poco acerca del desafío que tiene implementar Kubernetes como plataforma preferida para las aplicaciones nativas de cloud y cuáles son los desafíos que están enfrentando empresas como las que ustedes están o a las que ustedes les prestan sus servicios y cómo de alguna otra manera nosotros direccionamos dichos desafíos a través de nuestra plataforma. Entonces, antes de arrancar, a mí me gustaría preguntarles, y lo pueden hacer rápidamente por el chat, si ya están familiarizados con los conceptos alrededor de contenedores, conceptos alrededor de Kubernetes. Se vale cualquier respuesta. Si no han tenido ninguna interacción nunca y no entienden qué es Kubernetes, efectivamente pueden colocarlo sin ningún problema, porque la idea es poder tener una nivelación del concepto para después entender realmente cuál es la oferta de valor que estamos colocando sobre la mesa. Bueno, aquí hay Cristian varios nos dice sís. que sí, Rafa, sí, ahí nos dicen que sí, ahí nos dicen que sí lo conocen un poco de Kubernetes. Perfecto, perfecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla solamente para... eh, dejas de compartir, Lucy, por favor. Un momentico. Gracias. Listo, Ok, Dani. vamos a compartir mi pantalla para efectivamente usar alguna presentación que va a guiar la conversación e ir desarrollando esta temática. ¿Les parece? Ok, entonces lo primero es, la idea de hoy es hablar acerca de nuestra visión de operacionalización de Kubernetes en entornos multicloud, multi-Kubernetes, pero antes de, es importante saber de dónde venimos. Vamos que yo creo que todos los que estamos aquí reconocemos a VMware y lo voy a decir en mi entendimiento como la empresa que ayudó a llevar a escala la definición del data center por software. Y digamos que ha sido pertinente y un jugador preponderante para los procesos de consolidación, de virtualización y obviamente de modernización de los data centers de las diferentes compañías y luego ha agregado a su portafolio temas de seguridad, temas de user support y en los últimos años ha tenido un énfasis muy fuerte alrededor del tema de aplicaciones específicamente. Esta fue la razón por la cual adquirió una serie de compañías como Ectio, como Pivotal y otras compañías que hacen parte de lo que hoy se conoce con esa sombrilla como Tansu, para poder seguir ayudando a nuestros clientes a soportar de manera consistente la evolución o la creación de lo que yo denomino la reina del data center, que son las aplicaciones, y entregar las capacidades requeridas tanto para crearlas como para operacionalizarlas. Entonces, dicho esto, digamos que lo que buscamos es poder afrontar
este futuro presente ya distribuido en entornos multicloud de la ejecución de nuestras aplicaciones y poder pasar de lo que típicamente habilitamos como VMware del modelo de nube privada y del modelo de aprovisionamiento, entrega y enriquecimiento de las aplicaciones que vivían en nuestras premisas, por así decirlos, a conectar como tal dichas aplicaciones con servicios, tanto de infraestructura como servicios de plataforma o servicios de aplicación que ofrecen los diferentes cloud service provider para poder entregar el soporte a la evolución del modelo de operación de las compañías, así como también aprovechar la arquitectura de nube para poder acelerar la oferta de valor entregada al cliente final. Entonces, dicho esto, hoy en la agenda vamos a desarrollar temas de entendimiento de qué es Kubernetes, de dónde viene y a muy alto nivel entender qué es lo que pretende solucionar. Y luego vamos a tener una inmersión en lo que es la visión de nuestra solución. Espero poder efectivamente ir alternando con una demo si nos da el espacio de tiempo para que no se lo imaginen, sino que lo puedan ver y a partir de eso tengan una visión más clara de lo que somos capaces de resolver en términos de operacionalización. Entonces, lo primero, solamente para ir nivelando conceptos. A mí me gusta mucho empezar esta charla hablando de lo que es un contenedor en términos, digamos que todo el mundo entienda, ¿no? Todos en las casas tenemos alacenas o lugares donde efectivamente almacenamos nuestros alimentos. Típicamente buscamos poder optimizar el espacio de almacenamiento, así como mantener cada uno de esos alimentos, digamos, separado y en las condiciones ideales para su conservación, evitando contaminación cruzada y garantizando de alguna otra manera que dicho contenedor donde esté guardando cada tipo de alimento guarda las condiciones requeridas para cada uno de esos alimentos que voy a conservar. Una definición de diccionario de lo que es un contenedor básicamente es algo usado para transportar algo y poder almacenar cosas. ¿Sí o no? Y otro atributo que queremos es optimizar el espacio donde vamos a almacenar y tener un único modelo, voy a llamarlo operacional, para poder hacer fácil el poder colocar cosas y sacar cosas de ese sitio de almacenamiento. Entonces yo voy a parar ahí para preguntar si ustedes están de acuerdo o por lo menos están conformes con esa definición de lo que es un contenedor de manera general. Sí, no. Ok, perfecto. Hablando ya técnicamente, los contenedores, pues no es nada nuevo, ¿no? Esto es algo que efectivamente nació por allá en los años 80, específicamente a partir de un sistema operativo que se llama SSO Unis y está atado al concepto del CH-root, donde nosotros podíamos tener procesos aislados dentro del mismo file system, al cual yo le entregaba así el proceso de Capet, no sé si eso todos lo entienden, y es poder delimitar el proceso en términos de uso de memoria, de procesamiento y de asignación a aquellos procesos básicos del kernel de Unix / Linux que permitían que una carga de trabajo pudiera vivir de manera aislada en ese proceso. Luego fue mucho más entendible cuando FreeBSD utilizó el concepto de los jails o de las jaulas y más recientemente a nivel de virtualización del sistema operativo o lo que llamamos el tema de User Mode Linux o virtuoso, que hace parte de cómo funciona realmente un modelo de aislamiento o de virtualización del sistema operativo con muchos procesos que comparten el mismo host, comparten el mismo kernel base, pero efectivamente cada uno de esos procesos se comporta como si fuera un proceso aislado y no compite con los recursos del otro. Digamos que el predecesor de lo que hoy conocemos como contenedores es el tema de Linux Containers y a partir de esa definición de Linux Containers nace una arquitectura que fue muy popular hace un tiempo atrás, hoy no tanto, que es el tema de Cloud Foundry, donde básicamente teníamos un modelo de granja de contenedores para poder resolver un modelo de cómputo por demanda para las aplicaciones como tal.
Si lo queremos ver de alguna otra manera, es un poco más eficiente que las máquinas virtuales en términos de consolidación, pero más o menos comparten como la misma idea en términos de poder consolidar un hardware físico y poder optimizar y consolidar más cargas de trabajo de manera independiente sobre ese hardware físico, con la diferencia que aquí tenemos un kernel o un sistema operativo base que es común para cada uno de esos procesos como tal. Si lo vemos de una manera más gráfica, lo que podemos entender es que un contenedor básicamente permite sobre un hardware tener un hipervisor que va a virtualizar el acceso a los recursos físicos de esa máquina, y voy a tener una máquina virtual con un sistema operativo completo, con sus procesos y demás, un conjunto de binarios y librerías y diferentes aplicaciones que pueden vivir sobre una máquina virtual. La unidad mínima para poderle asignar a una máquina virtual basada en Intel es un virtual core. Por lo tanto, la unidad mínima que yo voy a poder tener de una máquina virtual es un virtual core, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos al otro lado, los contenedores, básicamente los contenedores comparten el mismo kernel base, pueden correr directamente sobre el hardware físico o, como se hace hoy por hoy, sobre máquinas virtuales. Allí voy a tener un kernel base como tal definido, o un sistema operativo base, y cada contenedor, a diferencia de las máquinas virtuales, lo que va a tener es los archivos específicos del sistema operativo con los binarios y librerías que requiere una aplicación para poder ejecutarse. Entonces, la virtualización es a nivel del sistema operativo. Ok, si nos vamos un poco más adentro, básicamente podríamos decir que es similar a las máquinas virtuales, pero manejado a nivel de procesos. Y básicamente lo que buscamos es tener una vista aislada de lo que son los procesos base de un kernel de Linux, para hacer algo que yo creo que todos manejamos, y es poder tener los process ID, los users and groups ID, todo el tema de hostname and domain name, todo el tema de puntos de montaje, todo el tema de network devices, stacks y puertos, todo el tema de interprocess communication and message queues, y obviamente la forma de poder controlar los límites y monitorear los recursos asignados a cada proceso para poder garantizar el nivel de aislamiento de cada uno de esos procesos con las cargas de trabajo que están dentro de él, ¿sí? Entonces, si queremos tener una declaración clave acerca de los contenedores, pues podemos decir que un contenedor es un proceso corriendo de manera aislada dentro de un mismo sistema operativo, ¿cierto? Ok, entonces, en términos de software, podemos decir que básicamente los contenedores son usados para poder almacenar y transportar las aplicaciones, entendiendo la aplicación como los servicios, librerías, archivos y en sí las dependencias que la aplicación tenga para poder ejecutarse de manera consistente, indiferente del entorno donde esté. Y haciendo un símil con el mundo de la logística, podemos decir que lo que va por dentro del contenedor es responsabilidad de quien efectivamente embala el bien o lo que efectivamente quiere mandar de un lado al otro, pero lo que está por fuera del contenedor establece un modelo operacional común para poder agilizar la forma como voy a embarcar y desembarcar esos contenedores en cada puerto y optimizar y estandarizar la forma como cada puerto funciona. Entonces, si lo hablamos en términos de software, el contenedor por dentro va a tener todos estos temas que acabo de nombrar, pero por fuera va a establecer un único modelo de operación para poder llevar entre los diferentes ambientes y quitarnos los problemas que tienen que ver con las dependencias de las aplicaciones que efectivamente pueden en el modelo tradicional cambiaban entre cada uno de los ambientes y pasaba lo de en el ambiente de Cuba funciona, pero en producción no, y viceversa, ¿cierto? Entonces la idea es que cada una de las aplicaciones sea autocontenida y a partir de eso tenga todas sus dependencias dentro del contenedor para funcionar. Entonces, si hablamos desde el punto de vista del modelo operacional de los contenedores, como lo dije anteriormente, lo que va por dentro es responsabilidad del equipo de desarrollo y lo que va por fuera es responsabilidad del equipo de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Poder optimizar
el ciclo de vida de creación y puesta en ejecución de un contenedor. Si lo hablamos en términos de Docker, por ejemplo, vamos a entender que el responsable de crear ese archivo que se llama Dockerfile es el desarrollador y lo usa como una pieza de software más dentro de los ficheros o dentro de los archivos que efectivamente componen su aplicación. Hay un proceso de construcción como tal de eso que nosotros llamamos la imagen del contenedor, que técnicamente no es más que un archivo .tar que tiene diferentes layers que van a ser interpretados por algún engine. Ese engine puede ser Docker, puede ser Containerd, puede ser CRI-O, dependiendo de lo que efectivamente yo tenga disponible pues, para que se ejecute. Hay un proceso de construcción de esa imagen y luego hay un tema de cómo distribuyo esa imagen para que llevarla a los diferentes ambientes y a partir de llevarla a esos ambientes, entonces en tiempo de ejecución se convierta en un contenedor. ¿Listo? Y hay un elemento que se llama el registry, que es donde voy a almacenar y voy a distribuir como tal dichos imágenes de mis aplicaciones containerizadas. Entonces, entendiendo esto, básicamente cuando nosotros tenemos un contenedor, 2 contenedores, 3, no sé, hasta 10 contenedores, probablemente es muy fácil solucionar su modelo operacional sin tener mayor nivel de automatización e estandarización. Pero cuando yo ya tengo 100, 200, 1000, 2000, 3000, 4000 contenedores, se vuelve muy complicado y eso, digamos que es lo que pretendemos solucionar. Realmente Kubernetes en el mundo de los contenedores es parte como tal de ese eh, de ese puzzle como tal, ¿cierto? No me acuerdo la traducción al español, excúsenme. Y eh, lo que buscamos es poder entregar de alguna manera el soporte operacional para poder, una vez creado el contenedor o la imagen de ese contenedor, poderla llevar a los diferentes entornos y entregarle los recursos necesarios para que en cada entorno pueda prestar el servicio esperado. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde viene Kubernetes? El primero que sufrió esto fue Google. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Google por allá, cuando nació, era noticia cada vez que crecía era porque le tocaba inaugurar un nuevo data center. Estos señores por allá en el 2003 crean un proyecto que se llama Borg, como tal, que es el predecesor de Kubernetes. Utiliza como tal la visión de los Linux containers para poder hacer un proceso de consolidación de sus cargas de trabajo y reducir el footprint de sus data centers físicos. Y por allá en el 2012 lanza como tal un proyecto llamado Omega, que es la base de lo que hoy conocemos como Kubernetes. Docker en el 2013 nace como tecnología abierta, nace como compañía. Y yo lo que digo es que Docker realmente lo que hizo por nosotros fue democratizar el entendimiento de lo que es un contenedor y colocar un engine o un motor de ejecución de contenedores que efectivamente pudiera trabajar en cualquier sistema operativo, incluido Windows. Entonces, democratizó el entendimiento y el acceso a algo que permitiera simplificar el ciclo de vida y soportar ese ciclo de vida de una manera mucho más eficiente. Luego en el 2014 nace Kubernetes, como esa necesidad de poder automatizar el tema del despliegue de las aplicaciones, así como también la operación del día 2 en adelante de las aplicaciones containerizadas. Y por allá en el 2019 nace Tanzu como parte de la estrategia que tenemos como compañía para acompañar a nuestros clientes en su proceso de modernización y de creación de nuevas cargas de trabajo con un enfoque de Cloud Native. Entonces, en términos muy generales, ¿qué es Kubernetes? Básicamente es un modelo de infraestructura como código, donde vamos a tener un API que valida y configura los datos para los objetos que efectivamente van a vivir o van a definir cómo se va a comportar mi aplicación containerizada.
incluye un concepto que se llaman pods, que es la unidad mínima de despliegue dentro de Kubernetes, servicios, replication controllers y otros que efectivamente no vamos a hablar el día de hoy. Y básicamente el API Server son servicios REST que tienen operaciones provistas a través de un CLI que se llama kubectl y que nos permite poder interactuar con dicha infraestructura para poder desplegar las aplicaciones y asistir todas las operaciones que típicamente son relacionadas con el día 2 de operación. En términos técnicos, ¿qué es Kubernetes? Básicamente, unos hosts o unas máquinas que pueden ser físicas o virtuales que tienen dos roles. Uno que vamos a llamar el control plane, o que antes llamábamos los master nodes, donde básicamente vamos a tener un proceso que es el API Server, el dashboard que muestra el estado de los diferentes objetos desplegados dentro del clúster, algo que llamamos el controller manager, que básicamente nos va a permitir poder validar que efectivamente el estado deseado de las aplicaciones desplegadas son consistentes con su definición. Algo que llamamos el scheduler, que nos va a permitir crear las instancias de esos contenedores dentro de los pods como tal, y es el que efectivamente en conjunto con el API Server valida de manera consistente que la definición deseada sea la que se esté cumpliendo. Y tenemos una base de datos llave valor, que es una base de datos ATCD, que es donde yo voy a guardar la definición de mi aplicación, que típicamente es de manera declarativa a través de un archivo YAML, que lo vamos a ver en un momento. Y del otro lado, tengo lo que llamamos los worker nodes o los nodos de trabajo, que es donde voy a tener el container runtime, llámese Docker, llámese CRI-O o llámese containerd. Tengo un procesito que es como una especie de demonio corriendo todo el tiempo que se llama un kubelet y es el que se encarga de estar notificando el estado de cada una de las aplicaciones que están desplegadas en contenedores. Si un contenedor por X o Y motivo se daña, es el kubelet el que le avisa al API Server para que valide cuál es el estado deseado de esa aplicación, y si dice que al menos debe tener una instancia corriendo, entonces el scheduler programe la creación como tal de esa instancia que se dañó para reemplazarla y mantener ese estado deseado de mi aplicación. Y también tengo algo que llamamos el kube-proxy, que básicamente es la forma como voy a hablar con el mundo externo, mis aplicaciones, y cómo efectivamente va a consumir recursos del mundo externo como tal. Entonces, dicho esto, lo que buscamos es básicamente poder tener el estado deseado de mi modelo de ejecución de contenedores. Voy a proveer un API para poder inyectar dicha especificación dentro de la arquitectura de Kubernetes. Voy a tener como tal un agente en cada uno de los nodos que se llaman kubelet, que es el que me va a permitir notificar el estado de cada una de mis aplicaciones. Y voy a tener un archivo que es el Application Deployment File, que básicamente es el que tiene el estado deseado de mi aplicación. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a tener la definición de la imagen que en tiempo de ejecución se va a convertir en un contenedor, la cantidad de réplicas o la cantidad de instancias que efectivamente quiero que siempre tenga disponibles para poder atender peticiones, y otra serie de configuraciones que efectivamente requiere mi aplicación para poder vivir en un entorno específico. ¿Qué es lo que buscamos? Inyectar estas definiciones, llevarla como tal a esa base de datos ATCD, y que esos procesos que mencioné anteriormente me garanticen que efectivamente van a vivir dichas representaciones o dichas instancias de esos imágenes de contenedor distribuidos en los diferentes worker nodes para tener obviamente temas de resiliencia, disponibilidad y demás atributos que efectivamente tenemos con dicha arquitectura. Y también favorecer el tema de la resiliencia alrededor de fallos que puedan existir de un nodo físico o un nodo virtual, y hacer la redistribución como tal de las cargas de trabajo en los nodos existentes para poder mantener lo que llamamos el estado deseado, la resiliencia de las aplicaciones, y poder manejar también la definición de nuevas
versiones de mis aplicaciones, buscando disminuir temas de indisponibilidad o ventanas de tiempo y demás, utilizando las capacidades que tiene Kubernetes para poder desplegar diferentes versiones de aplicación y hacer un proceso de rollout de manera controlada, de tal manera que efectivamente puedan convivir aplicaciones que puedan ser accedidas de diferentes maneras y favorecer, como lo dije anteriormente, la disponibilidad y la resiliencia. Ok, entonces, entendido esto, ¿qué otra cosa quiero solucionar? El modelo de operación y entrega. Típicamente en una empresa, digamos, organizada y que ya tiene procesos de DevOps y demás, pero sin Kubernetes, ¿cómo sucede el tema de requerir una infraestructura para desplegar una aplicación? El desarrollador va a colocar un ticket, por allá el ingeniero de infraestructura va a listar la infraestructura física, virtual y probablemente algún blueprint que incluya la definición estándar de alguna capacidad de plataforma, llámese una base de datos, llámese un servidor de aplicaciones y demás. Luego que este señor entrega esto, entra el ingeniero DevOps a correr una serie de playbooks que permiten obviamente instrumentar esa plataforma y ese sistema operativo entregado de acuerdo a las necesidades que tenga la aplicación, y luego este señor de DevOps con el equipo de desarrollo van a terminar las configuraciones para al final efectivamente tener una aplicación funcionando, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? Simplificar ese modelo y apalancarnos en esa visión de mantener el estado deseado de la aplicación con una arquitectura basada en infraestructura como código llamada Kubernetes. ¿Qué es lo que quiero? Que el desarrollador pueda empujar la definición de su aplicación como de las dependencias de infraestructura requeridas para que su aplicación funcione en un formato de infraestructura como código que permita que la aplicación pueda ambientarse y entregar los recursos requeridos de dicha aplicación y tener un modelo de despliegue en el mundo de Kubernetes a través de un pod y obtener el mismo resultado, quitando mucha fricción y facilitando la estandarización y facilitando la automatización de los procesos de despliegue y habilitando procesos de DevOps o de DevSecOps al tener un modelo de infraestructura como código embebido en la forma como efectivamente vamos a entregar ahora las aplicaciones. El desafío que nosotros tenemos es cuando queremos llevar Kubernetes a escala, porque cuando tengo una aplicación en un clúster, pues digamos que probablemente con algunas personas que sepan dentro de la organización lo puedo solucionar. Pero cuando efectivamente se convierte en el fundacional de las aplicaciones modernas y más que todo en entornos multicloud, entonces vamos a enfrentarnos a desafíos que tengo que solucionar como los que típicamente ya he solucionado en el modelo de máquinas virtuales o en el modelo tradicional. Temas de seguridad perimetral, temas de protección de datos, temas de tráfico de red y demás temas que efectivamente están alrededor de eso, ¿cierto? Esta gráfica me gusta mucho porque muestra la realidad de lo que está pasando con la adopción de Kubernetes. Y es que aunque la adopción es muy acelerada, miren que solamente entre el 2020 y el 2022 de esta encuesta, en el 2020 el 15% de la muestra tenía más de 50 clústeres de Kubernetes y al 2022 se duplica la cantidad de compañías que tienen más de 50 clústeres de Kubernetes funcionando, pero todas comparten la misma preocupación y es cómo seleccionar la distribución de Kubernetes adecuada, entendiendo que hay una ausencia interna en las organizaciones de experiencia y expertise alrededor de Kubernetes. Es muy difícil contratar personas que tengan el conocimiento requerido y la velocidad de cambio de Kubernetes y los proyectos relacionados con Cloud Native que soportan, obviamente, la instrumentación de Kubernetes para decir que tengo un Kubernetes empresarial. Entonces, esos desafíos, ¿a qué nos llevan? Lo primero es que en el futuro cercano, muchos de sus compañías
no solamente van a tener un solo runtime de Kubernetes. Lo más seguro es que en el on-premise tengan alguno de estos sabores, llámese Tanzu, llámese OpenShift, llámese Rancher, y en las diferentes nubes van a tener la posibilidad de tener, bien sea alguno de estos sabores, como por ejemplo nosotros lo soportamos de manera nativa con Tanzu en cualquiera de las nubes que están viendo allí, o OpenShift, o lo más seguro es que quieran consumir el Kubernetes que ofrece cada una de las nubes por un tema de relación costo-beneficio. Entonces, el mundo va a ser multicloud, pero también multi-Kubernetes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo tener un modelo de automatización y gestión unificado, indiferente de la distribución de Kubernetes y que no me obliguen a tener la misma distribución en todo lado? Todo el tema de protección de datos. ¿Cómo voy a hacer para poder unificar el modelo de protección de datos? ¿Cómo voy a hacer para implementar un modelo de observabilidad que sea cross a todas las nubes y que sea cross a todos los runtime de Kubernetes? ¿Cómo voy a resolver el tema de conectividad? Todo el tema de traffic management, todo el tema de traffic splitting, todo el tema de traffic shifting. ¿Cómo efectivamente resuelvo eso en cualquier nube y en cualquier distribución de Kubernetes? ¿Cómo voy a resolver el tema del registry? Todo el tema de políticas a nivel de networking, a nivel de registry o todos los custom policy que hagan sentido dependiendo de las normativas que cada una de las organizaciones tiene que soportar. ¿Cómo voy a integrar las herramientas de CI/CD para poder al final del día evitar esa fricción que se traduce en menos agilidad para los desarrolladores, pero mantener un modelo de gobierno consistente alrededor de Kubernetes y no alrededor de cada uno de los runtime? Porque si en algo se pusieron de acuerdo todos los cloud service providers es en no tener un estándar para poder manejar todas estas capacidades requeridas para poder implementar y gestionar Kubernetes en el día 0, 1 y 2. Voy a parar ahí solamente para preguntar y confirmar si ustedes están de acuerdo con que esta es una realidad y que son los desafíos que efectivamente vamos a tener que afrontar. Los leo. Sí, no, es que yo no veo los... Yo estoy acá Ok, monitoreando, Dani. Bueno, buenas tardes con todos, no había saludado antes. Mientras la audiencia ahí redacta sus dudas o preguntas, recuerden que pueden hacerlo también en preguntas y respuestas, pueden ser las anónimas si quieren, no hay lío con eso. Dani, mientras tanto, es una pregunta de Chris Baez un poco más asociado como a edición a productos. No sé si la respondes ahora, la dejamos parqueada, pero te la voy a hacer. Eh, Nosotros entre las funcionalidades que tenemos está el manejo de egress y lo hacemos con unas soluciones. La pregunta es qué edición de Tanzu, recordemos que es una suite, qué edición de Tanzu incluye esa parte del manejo del egress. De nuevo, no sé si lo tiene más adelante o lo respondemos no, ahora rápidamente. la respuesta es fácil, todas las ediciones de Tanzu, dado que es una capa fundacional de Kubernetes. Perfecto, Chris. Entonces ahí está la respuesta para ti. Y aquí hay otra también de Chris. Dice cómo se compara Tanzu para vSphere con el CSE para Cloud Director. No sé si estás familiarizado con la parte de Cloud Director y eso, Dani, o no. A ver, pero para colocarlo fácil, Tanzu en términos de Kubernetes es un runtime de Kubernetes optimizado para poder sacar el mejor provecho de la integración con la infraestructura de vSphere y se favorece obviamente de capacidades como vSAN y NSX cuando existen, pero básicamente creamos un runtime que se llama Tanzu Kubernetes Grid optimizado para poder facilitar el modelo de entrega de los clústeres de Kubernetes, así como su modelo de gestión. Pero más allá del runtime de Kubernetes, el gran valor que tiene Tanzu es poder implementar un modelo multi-cloud, multi-Kubernetes, para poder resolver todos y cada uno de estos temas que estamos viendo que es el desafío real de adoptar Kubernetes a escala. Porque
entendemos que el mundo es multicloud y entendemos que en el cortísimo plazo las organizaciones van a tener clúster de Kubernetes de la marca XYZ en el on-premise y clúster de Kubernetes nativos de cada una de las nubes en las diferentes nubes. Y el desafío va a ser cómo unificar el modelo de operación. Entonces, más allá del runtime de Kubernetes, que es un muy buen runtime, digamos, optimizado para correr sobre vSphere, pero también optimizado para correr de manera nativa en cada una de estas nubes que están viendo. Y cuando digo de manera nativa es poderlo instalar directamente sobre S2, sobre Google Compute Engine o sobre Azure Virtual Machine y hacer el modelo de despliegue como en un modelo de plataforma en el cual ustedes no se tengan que preocupar porque es que tengo que crear las VPCs, tengo que crear el Internet Gateway, tengo que crear toda una cantidad de temas que necesito para poder crear un clúster de Kubernetes, porque todo eso lo hace como tal la solución por nosotros, al igual que efectivamente si lo voy a hacer en Azure o en Google. Entonces, Listo. digamos que resolvemos una problemática que va más allá específicamente del runtime de Kubernetes. Listo. Allí Chris volvió a preguntar sobre el egress. La respuesta es sí. El egress de Ivy puede estar disponible en las ediciones, desde todas las ediciones de Tanzu de la suite como tal. Hay otra pregunta acá que nos pone Bolívar, que también no sé si la desarrollas más adelante, pero dice que cómo garantizas que las imágenes sean seguras. Eso es Bueno, un tema muy vamos para adelante. importante. Vamos Listo, para adelante. adelantemos. Pero pilas, que en los siguientes 3-5 minutos voy a poner la pregunta en el chat. El primero que le responda correctamente y que esté basado en Ecuador, porque no se la podemos enviar fuera del Ecuador, se lleva el primer morral, moleta, mochila, como queramos llamarlo así. Pilas. Listo. Entonces, lo que buscamos es poder entregar realmente un modelo de gestión de Kubernetes que permita que cuando los desarrolladores de las aplicaciones modernas, lo que están migrando las aplicaciones de arquitecturas modernas, salgan de su cajita de cristal y se enfrenten como tal a la realidad de la arquitectura actual de sus organizaciones y a la infraestructura actual, lo puedan conectar de una manera consistente y digamos que sin tener tanta fricción, ¿cierto? Entonces, el otro desafío que nosotros tenemos es cómo vamos a instrumentar los clústeres de Kubernetes para poderlos llevar a que sean clústeres empresariales o que cumplan con una visión de lo que es un clúster empresarial. Entonces, para eso, el Cloud Native Consortium Foundation ha creado lo que llaman el Landscape, que básicamente lo que hace es homologar las tecnologías en diferentes categorías para mostrar cuáles de ellas efectivamente están homologadas para poder entregar soporte a lo que es un modelo de Cloud Native empresarial, incluyendo distribuciones de Kubernetes, temas de observabilidad y análisis, de logging, de tracing, de Chaos Engineering, todo el tema de Continuous Integration and Delivery y demás temas que efectivamente hacen parte de esto. ¿Cuál es el desafío? Cómo efectivamente hago una selección consistente de las capacidades requeridas para mi organización, así como también cómo mantengo de manera consistente dichas capacidades sin que me tenga que volver un experto en cada una de ellas y mantener pendiente de una comunidad para poder obtener el beneficio de usar dichas tecnologías, ¿no? Entonces, la respuesta nuestra a eso es Tanzu for Kubernetes Operation, que básicamente es un fundacional moderno alrededor de infraestructura de contenedores multicloud, y lo que buscamos es habilitar un modelo de autogestión y acceso a la infraestructura de Kubernetes con una fuerte abstracción de la infraestructura subyacente. Eso ahorita lo voy a explicar más en detalle qué significa. Y automatizar como tal la gestión del modelo multicloud con una consola centralizada e intuitiva que nos permita poder gestionar Kubernetes de manera empresarial. Desde el punto de vista de seguridad, establecer un modelo de seguridad de acceso, conexión y requerimientos de compliance a través de cualquier nube. Y desde el punto de vista de observabilidad, poder integrar los insights o el conocimiento
derivado de los logs, las trazas y demás, tanto de la infraestructura como el performance de las aplicaciones, permitiendo tener una observabilidad ampliada de lo que está pasando en el contexto de ejecución de mis cargas de trabajo. Y optimizar como tal la utilización de los recursos y reducir los costos operacionales que efectivamente esto tiene. Y por eso hablamos de la simplificación, del aseguramiento y la optimización de el modelo de gestión de Kubernetes como una premisa fundamental. Y para ayudarles a nuestros clientes y a nuestros partners a poder tener la expertise requerida para construir y ejecutar de manera consistente Kubernetes, tenemos unos servicios de acompañamiento que se llaman Tanzu Lab Services que permiten, obviamente, no solo hacer la habilitación de las plataformas, sino aprender mejores prácticas para mantener un modelo operacional consistente. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Primero, estandarizar la plataforma de Kubernetes para gestionar, monitorear y asegurar sus contenedores a través de cualquier nube y cualquier clúster de Kubernetes. Entonces, lo primero es que definimos un runtime de Kubernetes que permite entregar no solamente el soporte a los procesos básicos de Kubernetes, sino simplificar su proceso de instalación, automatizar un modelo de operación multiclúster y entregar servicios preintegrados que permiten definir un clúster de Kubernetes empresarial. Para desplegar en qué plataformas, en el modelo de Hybrid Cloud, en cualquiera de las plataformas de VMware, base efectivamente sobre vSphere 7 Update 3 en adelante, y en la nube pública, en AWS, Azure, Google Cloud o en el cómputo de borde que efectivamente ustedes requieran. Déjenme un segundo, por favor. Listo, equipo. Mientras Dani regresa ya, las situaciones de salir en vivo, ya tenemos una respuesta correcta. Chris nos acaba de dar las 3 opciones, EKS, AKS y GKA, ¿sí? En efecto, el enfoque de VMware tradicional de infraestructura, que es correr en cualquier nube, también aplica y con más fuerza todavía en entornos de Kubernetes. Entonces, si un cliente ya tiene algo hoy en el on-prem o en AKS o en EKS, nosotros podemos ayudar a simplificar ese gobierno, porque el modelo de silos es complicado. Ahora el modelo de silos llevado a una escala de cientos o miles es muy difícil de operar y es allí donde comenzamos a hacer diferencias. Dani, ya tenemos el primer, si está en Ecuador, no sé, supongo que sí, Chris, si no, ahí vemos la segunda opción de la primera maleta o morral que tenemos para hoy. Adelante, Dani. Lucy, por favor, valídame cuánto tiempo nos queda. Tenemos 10 minutos más, Dani. Perfecto. Entonces, voy a ser súper rápido en esto. Básicamente, vamos a entender ahora, solamente he respondido a preguntas que hicieron, cómo se alinea entregar Kubernetes sobre vSphere. Lo primero es que, estando muy alineados con la distribución de Kubernetes open source, hemos creado una distribución de Kubernetes que se llama Tanzu Kubernetes Grid, que nos permite 2 cosas esenciales. Primero, poder utilizar el conocimiento que ya tenemos alrededor de la arquitectura de vSphere y adicionar algo que llamamos los Tanzu Kubernetes Grid Services para poder entregar clúster de Kubernetes para poder crear diferentes tipos de aplicaciones y convivir con los servicios de máquinas virtuales, de storage, de networking, y le adicionamos como tal los servicios de registro para poder soportar este nuevo modelo de operación, aprovechando la seguridad intrínseca y la gestión del ciclo de vida de esas cargas de trabajo y entregando los diferentes niveles de cómputo, storage y networking que hemos venido entregando con vSphere, ahora disponibles para poder crear clúster de Kubernetes, aprovechando el conocimiento que ustedes han adquirido de gestión y modelo de gobierno utilizando el vCenter y agregando capacidades que permiten a los desarrolladores de manera segura y controlada
acceder a la infraestructura de vSphere para poder crear sus clústeres de Kubernetes y a partir de eso poder habilitar un modelo de autogestión. ¿Qué es lo que entregamos? Básicamente, un clúster de Kubernetes con su API declarativa, una serie de servicios preintegrados que permiten de una vez definir en la creación del clúster temas de Container Networking Interface, Observability, Log Forwarding, Container Registry, Ingress Controller, Load Balance, Identity and Authentication, Backup y Restore, en Ingress and Service DNS, así como también agregamos la gestión del ciclo de vida de los clústeres de Kubernetes a través de un elemento que llamamos Supervisor Cluster o Management Cluster. Y todo esto porque aprovechamos el concepto de API Driving Infrastructure. Mientras la infraestructura subyacente entregue APIs, nosotros vamos a poder hacer un modelo de operación altamente automatizado para entregar los clústeres de Kubernetes. ¿A través de qué? Del CLI de Tanzu, que no es más que el kubectl que conocemos tradicionalmente de Kubernetes, más un plugin de vSphere, y la integración con Tanzu Mission Control, que es nuestra consola de gestión multicloud, multi-Kubernetes. Entonces, para poder lograr esto, nos apalancamos en una serie de proyectos open source y tecnologías que hemos empaquetado para poder tener una adopción empresarial soportada directamente por VMware para todas esas capacidades requeridas en los clústeres de Kubernetes. Y para, por ejemplo, el tema de registro utilizamos Harbor, Cluster API para el ciclo, para la gestión del ciclo de vida de los contenedores, para la gestión del ciclo de vida de los clústeres de Kubernetes, qué pena, Velero para todo el tema de backup y recuperación, Contour para todo el tema de Ingress Controller, Fluentbit para todo el tema de los forwarding, Grafana, Prometheus, Antrea, como parte de nuestra propuesta de valor para poder integrar el modelo de Ingress y Egress Controller con las capacidades que tengan de NSX y otros proyectos como tal relacionados. Son más o menos unos 200 proyectos que están incluidos y que soportamos como VMware para poder entregarles a ustedes la tranquilidad de crear clústeres de Kubernetes de manera empresarial. Entonces, ¿qué es lo que entregamos? Básicamente imágenes oficiales de Kubernetes que están empaquetadas, firmadas y verificadas y soportadas y liberadas por VMware. Tiene una upstream de distribución de los componentes core de Kubernetes. Tiene un modelo programático de configuración y construcción de los clusters y integrado el modelo de compatibility check para el upgrade a diferentes versiones, a las diferentes versiones que va liderando la comunidad. Estamos alineados con la versión oficial de Kubernetes con una visión de N-2 para siempre estar en el General Availability de Kubernetes y como parte de la suscripción entregamos PhotonOS, Ubuntu o la distribución oficial de Linux. Y aquí para responder algo, desde el punto de vista de seguridad aquí vienen varias cosas. Acuérdense que las imágenes que yo creo para soportar tanto las master node como los worker node son imágenes que deben ser inmutables y por eso, si efectivamente un cliente decide que va a traer su CRL, bueno, el que sea, lo único que le pedimos es que esté alineado con el proyecto de Image Builder, que es un proyecto mantenido por la comunidad de Kubernetes, para poder crear máquinas inmutables o imágenes de máquinas inmutables y poder usar Cluster API para hacer la gestión del ciclo de vida como tal de nuestros clústeres de Kubernetes. Entonces, vamos a ver lo que buscamos solucionar en el modelo de integración con vSphere. Básicamente lo que queremos es soportar la definición sobre la infraestructura que ustedes hoy ya conocen de lo que son las aplicaciones modernas. Ya las aplicaciones no son más nodos físicos en los cuales hay máquinas virtuales con diferentes roles, sino que vamos a tener la necesidad de incluir Kubernetes, serverless y la convivencia con el entorno tradicional virtualizado para poder responder a las necesidades que tienen los equipos de desarrollo y de DevOps, así como los equipos de operación y de gobierno de TI, y obviamente poder solucionar esto que inhibe la agilidad del desarrollador y la agilidad en términos de las compañías para poder entregar soluciones de una manera mucho más eficiente. ¿Qué Dani, incluimos? Sí. unas preguntitas rápidas de sí o no, estimo yo. Tú me dirás. Primero, si el cliente tiene CRI-O Containerd en las premisas, ¿qué se debería hacer para adoptar Tanzu? Tanzu soporta tanto Containerd como CRI-O. Listo, o sea, es soportado.
Esa la hizo Rafael Manguía. Tenemos dos más. Una, si se puede usar Helm. Sí, de hecho, soportamos paquetes en Helm y también tenemos un modelo de instalación de paquetes provisto pues, por nosotros. Nosotros como VMware compramos hace un tiempo atrás el catálogo de Bitnami y digamos que todo el modelo de entrega de ese catálogo es a través de Helm. Listo, esa era la siguiente pregunta, justo al respecto de Bitnami. Gracias, Chris, por las preguntas. Adelante, Dani. Perfecto. Yo quiero hacer una pregunta al público que está acá y es para efectos de poder hacer una demo muy corta, necesitamos unos 7 minutos. ¿Tenemos los 7 minutos para hacerlo? Sí, Dani, hagámosla que sí, ahí está la gente respondiendo. Igual, como esto queda ahí grabado, luego la pueden completar si es Sí. que tengan algún tema, Listo, hagámoslo. perfecto. Entonces, entendiendo un poco qué es el tema de la automatización que conseguimos al instalar Tanzu sobre la infraestructura que conocemos de vSphere, vamos a hacer una pequeña demo que nos muestre cómo funciona Tanzu Kubernetes Grid sobre vSphere. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que se adiciona un nuevo elemento dentro de la infraestructura como tal del vSphere, y es eso que llamamos vSphere with Tanzu, y ese with Tanzu es porque le creamos los servicios de Tanzu Kubernetes Services y nos va a crear desde el punto de vista de elementos, y si entramos a la consola como tal de el vCenter, vamos a ver un nuevo elemento que se llama el vSphere Namespace, que no es el mismo namespace de Kubernetes, sino un elemento que hemos creado dentro de la infraestructura de vSphere para poder agrupar un pool de recursos dedicados a soportar como tal la creación de clústeres de Kubernetes y todos aquellos recursos que sean requeridos por las aplicaciones que van a convivir con estos clústeres de Kubernetes, incluyendo un modelo de cómputo que se llama vSphere Pods, que no lo voy a explicar en este momento, y máquinas virtuales. Todo esto en un modelo de infraestructura como código. Entonces, esto es supremamente importante. También, como entendemos que estas definiciones de aplicación deben responder a las necesidades de calidad de servicio, de seguridad, de disponibilidad y de control de acceso, no solamente para una aplicación, sino para múltiples aplicaciones. Ustedes pueden crear múltiples namespace con diferentes configuraciones, dependiendo de los públicos objetivos a los que efectivamente le van a entregar cada uno de esos namespace. No sé, vamos a entregarle al equipo de desarrollo o ya es un namespace para una aplicación productiva, va a tener una configuración diferente. ¿Y qué es lo que buscamos? Poder optimizar el uso de la infraestructura de vSphere que ya ustedes conocen, pero a la vez habilitar un modelo en el cual el administrador de la plataforma pueda definir temas de networking, temas de seguridad, temas de cuota y reglas que permitan de alguna otra manera mantener consistente su software defined data center, pero a la vez habilite a los equipos de DevOps para poder crear como tal sus clústeres de Kubernetes y desplegar sus aplicaciones de una manera mucho más eficiente, premiando la agilidad, pero con un modelo de control y de gobierno adecuado. ¿Para qué? Para poder efectivamente desplegar clúster de Kubernetes en un modelo de infraestructura como código, así como también aplicaciones en el modelo de Function as a Service utilizando un proyecto que llamamos Knative, máquinas virtuales en el modelo de infraestructura como código o cualquier carga de trabajo definida. ¿Esto cómo se ve en tiempo de ejecución? Todos ustedes conocen esta pantallita, ¿cierto? Esto es el famoso vCenter. Entonces, dentro de este vCenter tenemos algo que se llama un namespace, que es la única diferencia que van a encontrar contra el que ustedes puedan estar utilizando hoy, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a crearnos un namespace que lo vamos a llamar ¿cómo es que es? El acrónimo, VMUG. Roberto. VM VMUG. User Group. Ok, VMUG. O VMware ¿Listo? User Group, más bien. Ajá. Entonces, con solamente hacer esto, ya me habilita dentro de mi infraestructura para poder definir los permisos de quiénes van a acceder a este pool de recursos que efectivamente voy a tener. Puedo decir quién puede ver, quién puede editar, quién es el owner como tal de
este pool de recursos. Aquí empiezan a haber diferencias fundamentales contra los que conocen el mundo, bien sea de OpenShift o bien sea de Rancher y demás. Una de las cosas más complicadas es mantener como tal las políticas de storage para asociar los volúmenes persistentes a los clústeres de Kubernetes. Aquí es tan sencillo como venir y decirle cuál es el storage que efectivamente quiere usar y él ya crea una política usable que permite poder definir los storage class que voy a utilizar dentro de mis clústeres de Kubernetes de una manera mucho más eficiente. Puedo editar los límites en términos de capacidad y uso para a quien le voy a asignar acceso a este elemento que se llama namespace a nivel de CPU, a nivel de memoria o a nivel de los diferentes storage que efectivamente le haya tachado. Aquí puedo ver el estado de los clústeres de Kubernetes que estén viviendo en ese espacio de trabajo que se llama vSphere Namespace, en el caso de ustedes vMook. Aquí el tema de los vSphere pods, que no lo voy a explicar en este momento. Y el otro tema interesante es que yo puedo adicionarle librerías de contenido, en pocas palabras, tallas de máquinas o tallas de camisetas, para crear los clústeres de Kubernetes. Y básicamente aquí lo que voy a hacer es utilizar una librería que viene by default, donde le voy a decir cuáles son los tipos de máquina que le voy a permitir crear a quien le dé permiso sobre ese namespace. Entonces voy a decirle que yo quiero que pueda crear BS for large, BS for medium, small y X large. Y aquí efectivamente ya con esto termino una configuración en la cual le estoy diciendo a mi infraestructura que voy a permitir crear clúster de Kubernetes a un grupo específico de trabajo, le asigno una cuota que va a ser consumida por todos los recursos que estén, que se usen dentro de ese namespace, y adicional a eso también especifiqué cuáles son los tipos de recursos en términos de máquinas virtuales que le voy a dejar crear para poder soportar sus clústeres de Kubernetes. Entonces, ahora voy a colocarme la camiseta de un chico DevOps y voy a utilizar esta definición. Hagan de cuenta que el de infraestructura ya me dijo, hey, aquí están tus credenciales y ya puedes entrar a crear tus clusters. Entonces, voy a irme a un entorno que típicamente sería el que tuviera un chico DevOps. Déjenme un momentico aquí. Yo me paso a la carpeta donde vamos a trabajar. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender cómo conectarme a eso que llamamos los Tanzu Kubernetes Services dentro de la infraestructura de vSphere. ¿Se acuerdan que dijimos que esos Tanzu Kubernetes Services crean algo que llamamos el Supervisor Cluster? El Supervisor Cluster no es más que un clúster de Kubernetes, que es lo que realmente se crea cuando instalamos Tanzu, de propósito específico. El propósito que tiene es poder interactuar con la infraestructura de vSphere y permitir la automatización de la creación de los clústeres de Kubernetes donde van a vivir las aplicaciones. ¿Sí? Entonces, esto es Kubernetes gestionando Kubernetes. Nosotros no necesitamos más herramientas como Chef, como Ansible o cualquier otro tipo de herramientas para poder hacer el proceso de automatización. Esto es 100% Kubernetes. Lo único que necesitas saber es Kubernetes para crear clústeres de Kubernetes y para gestionar y desplegar tus aplicaciones basadas en Kubernetes. Entonces, lo Dani, primero que vamos a ver es... pregunta rapidita de sí o no. ¿Es una buena práctica crear un clúster vSphere dedicado solo para el servicio de Tanzu de Kubernetes o se puede colapsar o varias cosas ahí? Digamos que depende. Depende más de un tema de su modelo de gobierno. Desde el punto de vista del modelo de suscripción, cuando tú suscribes, por ejemplo, por CPU, lo que se busca es que sí tengas dedicado una infraestructura o un clúster de vSphere para poder entregar los clústeres de Kubernetes que vas a soportar sobre dicha infraestructura. Pero si tú, por ejemplo, licencias por cores físicos, tienes la posibilidad de extender. Si tienes una estrategia de un clúster gigantesco de vSphere para múltiples cargas y de alguna otra manera haces tu visión, puedes crear como tal el management cluster alrededor de dicha infraestructura y poder entregar un pool de recursos específicos sobre el cual se van a crear los clústeres de Kubernetes.
Listo. Es un depende. Pensé que iba a ser algo sí o no, pero lo podemos conversar con detalles si es que quieren algo en Sí, particular. sí, Sigue, porque Dani, depende más porque... del modelo de gobierno que tenga cada uno, ¿no? Exactamente. Dale, correcto. Sigue, por favor. Listo. Entonces, eh, vamos a ver de dónde sale esa dirección. Cuando yo creé aquí el namespace, miren que en el resumen del status, él me coloca aquí un CLI link. Entonces ese CLI básicamente es el que me va a permitir bajar el Tanzu CLI, que como lo dije anteriormente es el kubectl más un plugin de vSphere. Y esta dirección que me entrega aquí es lo que llamamos el supervisor cluster. Entonces voy a copiar esta dirección porque la vamos a usar. Y voy a cambiar en este scriptcito para poderme conectar a él. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Básicamente, como me conectaría a cualquier infraestructura de Kubernetes utilizando kubectl. Entonces, aquí lo que voy a hacer es conectarme. Entonces, aquí me está pidiendo el password, un password amigable que tengo por acá. Y ahí ya me conecté a la infraestructura como tal de vSphere, donde vive ese namespace que se llama vmug. Entonces voy a decirle que quiero utilizar ese contexto, como lo haríamos al setear un contexto de Kubernetes. Y ya estoy dentro de ese contexto. Entonces yo ya le puedo empezar a preguntar cosas. ¿Qué cosas le voy a preguntar? Yo necesito qué tipos de máquinas virtuales yo puedo utilizar para crear mis clústeres de Kubernetes. Entonces vamos a decirle, hey, muéstrame cuáles son los tipos de máquinas virtuales que efectivamente yo puedo usar. Entonces él aquí va y se conecta y dice, hey, usted puede utilizar BC for Large, BC for Medium, BC for Small y X Large. Entonces, para que vean que efectivamente esto está conectadito, yo me voy a venir acá, voy a hacer un pequeño cambiecito y le voy a decir que no quiero que cree máquinas tan pequeñas y luego me voy a volver acá de nuevo a tirar el tema. Entonces miren que efectivamente es ese clúster de Kubernetes, se llama Supervisor Cluster, el que va y me gestiona y me ayuda a poder entender qué configuraciones tengo disponibles. También le quiero preguntar cuál es el storage class que efectivamente tengo. Entonces vamos a decirle, hey, entrégame la definición del storage class. Entonces aquí me dice, usted tiene este storage class definido. Es más, yo le puedo decir, descríbame los storage class que efectivamente puedo usar. Entonces él va y me dice cuál es la definición de ese storage class, o le puedo decir que me describa las máquinas virtuales que efectivamente puede usar, ¿cierto? ¿Y por qué es importante esto? Porque yo necesito estos datos para poder crear mi archivo de despliegue de los clústeres de Kubernetes basados en Tanzu. Entonces, vamos a ver. Miren que aquí está la definición de cada uno de ellos y demás. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver cómo creamos un clúster, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo crearía un clúster o cómo crearía algún objeto basado en Kubernetes? A ver. En un segundo, que es que por acá no me deja ver. A ver. TKGS deploy. Listo, ok. ¿Cómo crearía algún objeto basado en Kubernetes? Básicamente con un YAML. Entonces, así mismo vamos a crear nuestro clúster. Vamos a crear un clúster que se llama clúster demo y lo vamos a crear en ¿cómo es que se llama? ¿Vmug? ¿Es que es? Sí. ¿Así? Sí. La Sí. vamos a crear en Vmug y le vamos a decir que la topología que vamos a utilizar es un control plane. Coloquémosle aquí dos máquinas virtuales para hacer algo ahorita. Y vamos a utilizar el control plane con un X large y los workers con BSF for medium. Pues ya esa información efectivamente la tengo. Y en las configuraciones le voy a decir que me instale como Container Networking Interface Calico. Aquí podría colocar también instale de una vez Grafana, Prometheus, Antrea, todo lo que efectivamente requiera. ¿Listo? Sino que para efectos de que lo cree rápido solamente le coloqué el CNI. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo creo? De la manera como efectivamente crearía cualquier objeto en Kubernetes.
estando conectado ya a mi supervisor cluster, le voy a decir al supervisor cluster, créame un objeto que está en esta definición. ¿Sí? Denme un segundo que no sé si guardé los cambios acá. Entonces, ubicado donde está mi archivo, le voy a decir que efectivamente me cree un clúster de Kubernetes en ese namespace que se llama Vmug. Entonces, miren qué está pasando. Yo le puedo decir a este señor, Tanzu Kubernetes Clusters, que me muestre qué pasó en términos de los Tanzu Kubernetes Clusters que están en esa namespace. Me dice, usted mandó a crear algo que se llama Cluster Demo, tiene un control plane, tiene tal release de Kubernetes, fue hace 12 segundos, es compatible con los Tanzu Kubernetes Release y hay una versión nueva disponible si la quiere actualizar. Pero ¿qué está pasando desde el punto de vista de la infraestructura? Si yo me vengo acá, lo que va a pasar es que efectivamente arrancó el proceso de creación de un clúster dentro de Vmug y empezó a provisionar como tal las máquinas virtuales con los diferentes roles. Llámese el rol de master nodes y los roles de worker nodes. Entonces, miren que de una manera muy sencilla, yo pude integrarme de manera directa con la infraestructura de vSphere y crear un clúster funcional que me permite, con este proceso de automatización, poder entregar un clúster de Kubernetes y entregar la creación de ese clúster como tal a un equipo de DevOps sin perder el gobierno y el control de la infraestructura. ¿Sí? Sí, muy claro. Perfecto. Aquí se han unido los dos mundos, porque lo hiciste como el equipo de DevOps lo hace, con el YAML, pero se mantiene el control en el entorno de infraestructura. Es como unir los dos mundos para que los dos mundos vayan como alineados. Así sería la definición, Dali. Así es, tal cual. Entonces, mientras se termine de crear el clúster, vamos a mirar qué otra manera efectivamente nosotros ofrecemos para poderlo hacer. ¿Se acuerdan que les dije que nuestra visión era entregar clúster de Kubernetes de una manera muy sencilla sobre vSphere, pero que también tenemos una herramienta que es una consola intuitiva para poder hacer el modelo de gestión multicloud, multi-Kubernetes, ¿sí o no? Entonces, esta consola se llama Tanzu Mission Control. No voy a entrar en el detalle de la misma porque no tenemos el tiempo, pero básicamente es una consola que nos permite a nosotros poder crear grupos de clusters. ¿Y esto con qué objetivo? De poder aplicar políticas al grupo y que sean heredadas automáticamente por todos los clusters que estén dentro de ese grupo. Obviamente puedo gestionar el ciclo de vida de mis clusters. Entonces yo aquí puedo crear clusters gestionando su ciclo de vida completo de Tanzu Kubernetes Grid en cualquier infraestructura, llámese vSphere, llámese AWS, llámese Google, llámese Azure como tal, o puedo crear también clúster de EKS de AWS directamente desde esta consola. Y puedo atachar cualquier clúster existente después de que sea compatible con el Linux Foundation y el Cloud Native Consortium Foundation. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago esto aquí? Básicamente, yo lo que hago es que puedo venir y crearme un clúster de Kubernetes sobre, en este caso sobre mi infraestructura de vSphere, porque es lo que tengo disponible. Y para crear el clúster, básicamente él va a ir a conectarse a esa infraestructura que teníamos anteriormente y va a reconocer todos los namespace que he creado y me va a decir que efectivamente ese es el aprovisionador que va a utilizar. Yo aquí puedo decirle vmug cluster, ¿cierto? Le voy a decir que lo quiero colocar en el grupo default. Déjenme aquí en el grupo default. Y voy a decirle que utilice las configuraciones por defecto. Una ventaja enorme. Yo puedo seleccionar cuál es la versión de Kubernetes que efectivamente quiero hacer. Tenemos disponibles hasta las últimas 20 versiones de Kubernetes para poder que ustedes puedan entregar clústeres de Kubernetes de acuerdo a las necesidades de las aplicaciones. Voy a decirle que utilice el Storage Class por defecto. Y aquí está el resumen de lo que efectivamente son las opciones que tengo disponible para poder crear mi clúster. Voy a decirle que utilice un best for medium para las instancias como tal y vamos a decirle que me cree básicamente también best for medium para los worker nodes
y vamos a crear el clúster. Entonces, de esta manera tan sencilla, pude crear un clúster sobre la infraestructura de vSphere a través de Tanzu Mission Control, pero ¿qué más le puedo adicionar? Yo puedo definir un modelo de acceso para los desarrolladores a los clústeres de Kubernetes sin que se vuelvan ellos los administradores del clúster. Yo puedo definir lo que llamamos namespace, que básicamente es una agrupación lógica de diferentes namespace de los clústeres de Kubernetes para poder adicionarle seguridad y acceso a los equipos de desarrollo y que efectivamente ellos tengan permisos para poder desplegar sus aplicaciones, pero que no tengan el control completo del clúster. Obviamente puedo gestionar los namespace con sus diferentes cargas de trabajo, poder entender qué está pasando en cada carga de trabajo en términos de uso de memoria, uso de CPU y la salud como tal de esa carga de trabajo. Las cargas de trabajo per se, puedo también monitorearlas y entender cómo están. También puedo adicionarle capacidades a mi clúster. Hey, yo quiero adicionarle a mi clúster el manejador de certificados. Esto es para responder a quien dijo que si teníamos Helm y demás. Entonces yo desde aquí puedo instalar un paquete, básicamente esto es Helm, y le digo install package y él hace toda la instalación de ese paquete por mí en el clúster de Kubernetes, así como también tenemos los paquetes de Helm de Bitnami en este catálogo, pues que tiene muchas categorías que ustedes deberían de explorar o podemos explorarlo con ustedes cuando efectivamente lo consideren conveniente. Y desde el Dale, punto de vista de gestión de acceso, ¿sí? dale, termina esa parte. Hay Desde un el par de punto de vista preguntitas. de gestión de acceso, nosotros podemos adicionar como tal al grupo de clústeres la seguridad. Todo esto está integrado con el directorio activo. Yo, para efectos de algo que vamos a hacer ahora, voy a darme permiso sobre este clúster de administración. Entonces, todo esto está conectado al directorio activo. Entonces, yo le digo, búsqueme un señor que se llama D. Saldana y ya adiciono como tal una política de administración a este señor sobre ese clúster o él va y hereda todas las políticas que estén alrededor del grupo donde está dicho clúster. Y definición de políticas. ¿Políticas de qué? Políticas de seguridad, políticas de IMAP Registry, políticas tales como en este grupo de clúster no se permite desplegar imágenes que provengan de un repositorio público como Docker Hub. O otro tipo de políticas que efectivamente ustedes quieran tener alrededor del manejo de del IMAP Registry, temas de networking, temas de cuota o todos los custom policy que efectivamente hagan sentido dentro de su organización. Ofrecemos algunos templates basados en Open Policy para que efectivamente ustedes puedan entender cómo poder definir dichas políticas de manera consistente y lo más importante, poder validar que esas políticas se están cumpliendo en tiempo de ejecución y que efectivamente se esté generando la acción requerida, ¿no? Si yo quiero que una política detenga la ejecución de un pod, por ejemplo, entonces que se detenga y que efectivamente me permita mantener mi infraestructura de manera correcta. También tenemos la inspección de los clústeres de Kubernetes y es basado en tres referentes, el tema de conformance, el tema de Cloud Internet Security y algo que llamamos nosotros un escaneo light, poder validar que sus clústeres de Kubernetes están conformes con la especificación de Kubernetes oficial o en el caso del Cloud Internet Security, que efectivamente está desplegado de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad que dicta el Cloud Internet Security. También todo el tema de gestión de eventos, quién creó un clúster, quién lo escaló, quién lo desescaló, quién instaló, quién desinstaló y obviamente un modelo de automatización que entrega un CLI de esta consola que se llama TMC, un conjunto de APIs que les permiten a ustedes poder acceder a toda esta infraestructura, a través de APIs, ¿sí? Y la integración con Terraform de las funcionalidades que están viendo aquí, que solamente estamos viendo, digamos, un paneo de las funcionalidades, pues porque digamos que ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, simplemente dejándolo ahí, como una consola que me permite a mí poder gestionar Kubernetes, indiferente si es Tanzu Kubernetes Grid, OpenShift, Rancher, EKS, AKS, GKA, y hacer todo el tema de
políticas, acceso, todos los temas de automatización sobre cualquiera de estos clústeres, entregarle nuevas capacidades a cualquiera de estos clústeres, digamos que nos permite poder refrendar esa promesa de valor y es poder gestionar en un entorno multicloud, multi-Kubernetes, cualquiera de los clústeres de Kubernetes que ustedes tengan, de manera que les entreguen capacidades empresariales. Y al final, obviamente, poder tener sus clústeres operativos y listos para poder soportar lo que efectivamente ustedes tengan. En menos de, no sé, 10 minutos, creamos 2 clústeres de Kubernetes de diferente manera y nos permitió efectivamente tener clústeres que están 100% operativos, como lo vamos a ver acá. Yo le digo, obténgame los Tanzu Kubernetes Cluster, ya están listos los dos, están compatibles y yo puedo acceder sin ningún problema a cada uno de ellos. En solamente 30 segundos me conecto acá y les muestro que los clústeres están 100% operativos. Entonces me voy a conectar a alguno de esos clústeres. Déjenme acá, me conecto. Entonces vamos a decirle que se conecte el namespace que se llama bmug y el clúster se llama bmug cluster, ¿cierto? Y a la dirección que nos vamos a conectar, porque siempre de manera segura nos vamos a conectar a través del supervisor cluster para no exponer como tal la seguridad de nuestros clústeres de Kubernetes. Y vamos a colocarle aquí el password para poder acceder. Entonces ahí ya efectivamente tengo el bmug cluster. Voy a decirle que quiero usar ese contexto. Y vamos a hacer una consulta típica, ¿no? kubectl get namespaces. Y aquí van a aparecer varios namespaces que son los nativos de Kubernetes, así como algunos que le adicionamos en el tema de Tanzu y algunos de VMware para la integración con TMC, con todo el tema de cloud, de todo el tema de storage y obviamente otros que necesitamos para poder hacer el modelo de gestión. Entonces miren que de una manera muy sencilla pudimos atender las necesidades de crear entornos para correr Kubernetes sin necesidad de ser unos grandes expertos en el tema de Kubernetes, pero habilitando nuestro conocimiento alrededor de vSphere para poder soportar esas nuevas cargas de trabajo y lo más importante, entregando un modelo de ejecución consistente que permite convivir clústeres de Kubernetes con máquinas virtuales y otros tipos de cargas de trabajo, haciendo mucho más fácil la implementación y adopción de Kubernetes para ustedes. Bueno, eso era lo que yo les quería mostrar, que entendieran un poco nuestras capacidades. Ahora sí dejo como abierto el micrófono para poder responder las dudas que puedan tener. Gracias, Dani. Uy, aquí nos quedamos 2 horas más, pero ya nos come la noche. Par de preguntas, bueno, unas preguntitas ahí rápidas. Bolívar Armijo dice, oye, ¿cómo evitar el overlap en los segmentos de red? Buenísimo. Cuando hablas de los overlap en los segmentos de red, estás hablando de los segmentos donde vas a desplegar los worker node y los master node. Yo te abrí el micrófono, Bolívar, si quieres aclararlo. Estoy suponiendo que es con el entorno. O dale, Bolívar. Sí, de acuerdo, es justo lo que dijo Dani. Buenas noches con todos. En realidad, cuando tú creas el namespace, tú defines cuál es el rango de IP sobre los cuales vas a permitir desplegar tus clústeres de Kubernetes, porque acuérdate que tú vas a asignarle un pool de recursos existente que administra tu infraestructura virtualizada. La única diferencia es que, a diferencia pues de los otros vendors, como tenemos esa integración nativa con nuestra capa de virtualización, heredamos una cantidad de temas que ya no se vuelven en nodos especializados de infraestructura para poder resolver la integración. Por ejemplo, yo no necesito instalar cuando tengo Tanzu, yo no necesito un rol de infrastructure node o storage node para
poder hacer la integración con la capa de virtualización, porque la integración la resuelvo de manera más nativa. Entonces, heredo las condiciones que me entregue el hipervisor. Listo, De acuerdo, Bolívar. muchas gracias. Me queda claro. Perfecto, gracias. Hay otra pregunta de Alejandro que dice, ¿a qué nivel se puede manejar la inmutabilidad a nivel de los contenedores? ¿Cómo se puede manejar la alta disponibilidad? Alejandro, tienes abierto el micrófono si quieres precisar ahí la pregunta. ¿Cómo les va? Buenas noches con todos. Sí, cuando hablamos acerca de contenedores, hablamos como lo mencionó, hablamos de un almacenamiento inmutable, o sea, es como llegan, así es como lo veo, ¿no? De esa manera quedan, pero por ejemplo, digamos que nosotros vamos a vincular nuestros contenedores con una base de datos que sí necesita ser transaccional. ¿Cómo manejamos o cómo diferenciamos a nivel de Tanzu estos Buenísimo. contenedores con ese almacenamiento que les menciono? O Listo. si es que estoy equivocado. Lo Sí, vemos. Alejandro, esa pregunta la voy a responder de manera súper honesta. Mira, en realidad tu pregunta tiene que ver más con la arquitectura de Kubernetes y el tema de los contenedores de manera general. Los contenedores son inmutables. Tú no puedes parchar un contenedor. Una vez tú creas una imagen de un contenedor, digamos que ya si necesitas adicionarle algo o te diste cuenta que quedó alguna definición mala, lo dejaste con con un root por defecto corriendo todas las cargas y lo quieres modificar, tienes que crear una nueva versión de esa imagen porque todos los contenedores de las imágenes de los contenedores son inmutables. Entonces, eso aplica con Tanzu o con cualquier distribución de Kubernetes o con cualquier contenedor, con cualquier imagen de contenedor, bien sea en Docker, en CRI-O o en Containerd. ¿Listo? Porque es una regla de cómo funciona la tecnología. Y por el otro lado, cuando tú necesitas guardar el estado de una aplicación, Kubernetes te entrega como arquitectura algo que se llaman los Persistent Volume Claim. Entonces, básicamente tú puedes adicionarle a tu contenedor que para poder persistir su estado, utilice un volumen persistente y hay un objeto dentro de Kubernetes que se llama Persistent Volume Claim, que es el que le va a permitir a través de ese objeto ir a persistir en un storage que tú le hayas presentado al cluster. No sé si eso respondió tu pregunta, Alejandro. Sí, muchísimas gracias, Dani. Bueno, excelente. Yo no tengo ninguna otra duda por acá anotada. No sé si se me pasó. Lu, tú de pronto No, tienes. todas las preguntas están solventadas que nos han puesto. Bueno, yo espero que efectivamente haya sido de utilidad para ustedes y con todo gusto estamos atentos para poder atender lo que necesiten, bien sea en sus compañías, como partners o en el rol que efectivamente tengan. Excelente, Dani. Muchísimas gracias. Si nosotros vamos a estar compartiendo en el grupo de Telegram recursos adicionales, Halson Lab, documentación, todo el tiempo estamos haciendo eso. Por eso es importante que nos acompañen ahí, ¿sí? Inclusive hay gente que dice, oye, tengo un problema así y a alguien se le ocurre, ya le pasó eso. Entonces, es una forma de hacer comunidad que al fin del día es el objetivo nuestro acá. Dani, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por la predisposición. A la audiencia, como siempre le digo, quiero que entre ustedes esté el siguiente Dani, coméntenos qué tema quieren tocar, no tiene que ser relacionado con VMware, puede ser de tecnología en general, trabajémoslo, conversémoslo, porque la siguiente vez cualquiera de ustedes puede estar ahí y de hecho ese es nuestro interés, ¿de acuerdo? De mi parte es todo. Dale, Hay Dani. una pregunta que está aquí que dice, si no tengo NSXT o Load Balancer y compro Tanzu, ¿qué perdería? Entonces, mira, la respuesta es sencilla. El único prerequisito que tú necesitas para poder instalar Tanzu es tener vSphere 7 Update 3 en adelante. Eso es todo lo que necesitas. Y si efectivamente tú como balanceador quieres utilizar cualquier otro balanceador, no hay ningún problema, desde un Nginx hasta el balanceador que efectivamente tengas a disposición. Entonces, acuérdate que eso es Kubernetes y es un Kubernetes que respetando la visión de la especificación abierta no tiene ninguna dependencia específica de infraestructura VMware como tal subyacente.
Excelente, Rafael. Rafael puso ahí la pregunta. Gracias, Rafael. Bueno, Lucy, Dani, de mi parte es todo. Dani, gracias nuevamente. Lu. Gracias, Dani, por esa demo. Creo que todos estuvieron muy atentos a la demo. Les gustó bastante la demo, muy explicada. Les agradecemos a todos por su tiempo, por acompañarnos esta tarde. No sé, Dani, ¿quieres compartir algo adicional para terminar? No, de verdad, muchas gracias por haberme invitado a esta sesión del VMware User Group de Ecuador. De verdad, súper agradecido y cuando me vuelvan a invitar, con todo el gusto, aquí estaré. Vamos a organizar la presencial. Vamos paso a paso, pero ahí vamos. Listo, equipo. Gracias por estar aquí. Gracias, Dani. Gracias, Lucy. Y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta Chao, luego. que estén Chao. bien. Chao, chao. Chao, chicos.